Lo que yo siempre digo es que el problema en la comunicación está entre vos y yo, o entre ustedes y el otro. Que es, yo digo, este espacio del entre es un espacio maravilloso para poderlo mirar, porque nos dice muchas cosas, ¿sí? Nos habla de este estilo que estamos teniendo de comunicarnos, nos habla de lo que está ocurriendo, si nos gusta, si no nos gusta, y si es claro o es confuso para nosotros. Hoy vamos a hablar de una parte, de un aspecto de la comunicación, que es la comunicación asertiva, o podríamos decir empática. Es más o menos lo mismo, más o menos lo mismo. Entonces yo les pregunto, ¿qué es para ustedes una comunicación asertiva o empática? Todos entendemos lo que es la compasión, o por lo menos tenemos una idea de lo que es la compasión, de lo que es estar en el lugar del otro, cosa que es bastante difícil estar en el lugar del otro porque no somos el otro, nos aproximamos, pero no somos el otro. Si nos sentamos en la silla donde estaba sentado el otro, el que se sienta soy yo, es la misma silla, tengo la mirada desde el mismo lugar, pero yo soy yo y el otro siempre es el otro. Yo suelo aclarar esto porque creo que cuando creemos que podemos ponernos en el lugar del otro, ahí estamos en un error. Nos aproximamos, por lo menos desde mi punto de vista. Esto es mi punto de vista. Cuando una comunicación es eficaz, suponemos que vamos a llegar al objetivo que estamos buscando. Y a veces yo me pregunto si estaremos los dos buscando lo mismo. Es importante esto que traen también de lo que digo, pienso y siento, y vamos a ir ahí, por ahí ahora, así que lo dejo para enseguida. Y cuando nos vamos entendiendo, posiblemente en una comunicación, cuando nos entendemos, la sensación que tenemos es bastante parecido a lo placentero, a lo logrado, esto que dicen ustedes, ha sido eficaz, ¿no? Todas estas cosas forman parte de una comunicación empática, asertiva. Podríamos nombrar algunos componentes que tienen que ver con esta comunicación asertiva, tiene que ver con la claridad, y para que sea clara es importante saber qué quiero decir con lo que digo, tener claro el objetivo. ¿Qué pasa cuando no sabemos el objetivo? Nos vamos por las ramas, el otro se pone en automático. O se nos escapa eso que en realidad queremos decir, pero no sabemos, y de golpe decimos, ¿qué dije? Metí la pata, se me escapó, se me notó. Esto es cuando en realidad queremos no decir algo. Tener en cuenta lo corporal, los gestos, el tono, eso hace a cómo lo digo. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Cómo lo digo? Es fundamental para el otro que está entendiendo el mensaje, interpretándolo. Y la reciprocidad, que tiene que ver con una comunicación entre vos y yo. No es un monólogo. En este caso es más parecido a un monólogo. Si pudiéramos interactuar presencialmente, que ya sé que no se puede, no es que me esté quejando, pero quiero expresar esta diferencia. Es como que falta ese ida y vuelta que a veces se da en los gestos, en lo corporal, en la energía, en el clima que se va percibiendo en el contacto con el otro. ¿Sí? Esta es la realidad que nos pasa y es así como tenemos que aprender a conectar con el otro, ¿no? A través de un barbijo, a través de una computadora, y también es válido y sirve y es bueno. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Más o menos bien? Esta comunicación, cuando es empática, asertiva, yo voy a tomar unos elementos que los trabaja un autor que se dedica a trabajar
comunicación no violenta, se llama Marshall Rosenberg. Él dice que todos tenemos la capacidad y nacemos con la capacidad de ser compasivos con el otro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se nos torna a veces nuestra comunicación violenta, no porque le peguemos, sino porque intervienen algunos aspectos que estamos acostumbrados a que estén presentes y no los vemos, porque estamos acostumbrados. Algo ocurre fuera de nosotros. Hay una situación que se da que es en realidad una situación externa. Podría ser el asistido que se acerca a nosotros. Una situación que se da en la fila, una situación que se da cuando le estamos entregando alimentos, comida, cuando intentamos escucharlo, cuando lo recibimos, cualquier situación. Se da una situación. En nosotros aparece un sentimiento, una emoción, ya vamos a ir a eso más directamente, y ocurre que suelo pensar que es la situación, es el otro, el responsable de este sentimiento que tengo. Imaginemos que siento miedo, imaginemos que siento tristeza o que siento frustración. A veces lo ponemos en el otro, ¿sí? También lo podemos llevar a nuestra vida, a nuestra realidad familiar, con amigos, laboral. Esto nos sirve para todas las realidades. La vamos a focalizar más al trabajo en Cáritas. Aparece este sentimiento y decimos, claro, es que cuando vino esta persona y estaba de esta manera, yo quería llorar y porque la vi así. Sí, es verdad, algo de eso es así. Pero esa situación se transforma en un estímulo para mí y el sentimiento en realidad, más que con ese estímulo, tiene que ver con una necesidad que yo tengo que puede ser satisfecha o insatisfecha. Cuando esta necesidad está insatisfecha, quizá yo quisiera darle todo lo que creo que esa persona necesita. Abrazarlo, cuidarlo, salvarlo. Y no puedo. Y siento frustración. Tiene que ver conmigo, con esta necesidad de salvarlo más que con lo que le pasa al otro. Lo que le pasa al otro me produce tristeza, me produce una sensación de frustración también, porque quiero ayudarlo, pero también esta necesidad mía de ayudarlo. ¿Me explico? No sé si soy clara en lo que quiero decir. ¿Algún dedo o algo que quieran poner? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo confundo, me puede ocurrir que diga, la culpa es del otro. Esto depende del otro. Si fuera diferente como me viene a hablar, si estuviera en otras condiciones, si no viniera alcoholizado, entonces yo no tendría miedo, entonces yo no sentiría lo que siento. Es muy importante. Por un lado, esto es así, no digo que no, pero también conectar con nosotros mismos y con esto que yo espero en la relación con el otro, en este espacio entre el otro y yo. Bien, estos son elementos que nos pueden ayudar a empezar a observar nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de relacionarnos, en definitiva. La comunicación es nuestra manera de relacionarnos con el otro. Podríamos decir que entonces una definición de comunicación asertiva sería expresar nuestras opiniones y nuestras valoraciones sin juzgar o descalificar al otro, sin enfrentarme con el otro y con lo que ocurre, con una actitud positiva. Quizás es más fácil pensarlo con la persona que viene a buscar nuestra ayuda. ¿Qué nos pasa con nuestros compañeros? ¿Qué nos pasa entre los voluntarios, asistentes, entre el equipo? ¿Qué nos pasa entre nosotros? Porque el otro no es solamente el otro que viene a buscar ayuda. El otro es el otro que hace las cosas diferente a mí.
Y a veces estoy diciendo, a ver, ¿por qué no lo hace como lo hago yo? ¿Y por qué lo hace con este modo? ¿Y no tiene idea de que esto se puede hacer de otra manera? Porque creo que como yo lo hago es como se debe hacer. ¿Sí? Hay una mano levantada. Ah, no, no es una mano levantada. Bien. Hasta ahí, vamos, yo siento que hablo un montón. Entonces, vamos muy bien, Carola. Bien, bueno. Es importante que podamos hacernos cargo de, sí, hay una mano de Osvaldo. ¿Querés escribir, Osvaldo, en el chat, por favor? Bueno, vamos a tratar de manejarnos por el chat, que es como más ágil. ¿Puede ser? Gracias. Bien. Mientras escribe Osvaldo, digo una cosita más, que es importante hacernos cargo y responsables de nuestras emociones. En general, nuestras emociones a veces aparecen y estamos buscando seguro de quién depende. Y si nos conectamos con nosotros, vamos a darnos cuenta que esto tiene que ver conmigo. ¿Sí? Mi emoción es mía, me pertenece. Pero para poderlo hacer, tengo que ser empático y compasivo conmigo. Porque si estamos hablando de no juzgar al otro y no descalificarlo, tengo que empezar por no descalificarme y no juzgarme. Nada de lo que sienta. Si no, no voy a poder aceptar que esta emoción me pertenece. Voy a buscar enseguida a alguien que sea el responsable. ¿Sí? Sea en nuestra casa, sea nuestro compañero de trabajo, la otra persona del equipo, el otro auxiliar de Cáritas, asistente de Cáritas, o el asistido. Bien, ¿está lo que quiere decir Osvaldo? ¿Está? Todavía no, Carola, en cuanto esté yo lo leo. Está bien, no hay problema, no hay problema. Era pues, por ahí ya estaba. Muy bien. Todos más o menos comprendemos estas cosas, son teóricas, las vamos comprendiendo, ¿sí? Es claro lo que voy diciendo, no sé si, ¿sí? Porque es mucho junto. Bien. Ahora voy a esperarlo a Osvaldo y vamos a hacer una pequeña experiencia, si me permiten. Soy un poco jugada en algunas cosas. Acá dice, a nosotros nos tocó comunicarnos con un paciente del hospital que no podía hablar con láminas que tenían caritas. Caritas. Bien. No caritas. Sí. Caritas. No, caritas. Es. Sí, sí. Que tiene que ver con lo que veo, o sea, las caritas muestran emociones. A eso se refiere Osvaldo. ¿Sí? Bien. Está bueno. Gracias, Osvaldo. Sí. Posiblemente es importante, tomo esto que decís, porque a veces creemos que las cosas son de una sola manera y a veces la creatividad, no a veces, seguro que la creatividad nos va a ayudar a podernos comunicar con el otro, en la medida en que reconozcamos que hay algo entre nosotros que se tiene que acomodar. Si el otro no puede hablar, vamos a tener que buscar una manera de comunicarnos. Si el otro fue maltratado toda la vida o fue abusado, va a tener mucho miedo a que nos acerquemos. Entonces vamos a tener que ser infinitamente cuidadosos en establecer contacto con el otro. Darnos cuenta que el otro no soy yo, por eso digo, el otro es el otro y yo soy yo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ir hacia? ¿Sí? Yo ahora les voy a pedir, vamos a hacer una experiencia breve y después les voy a contar también algo que me pasó en un hospital
hace muchos años yo fui voluntaria en paliativos en un hospital. Ahora estoy haciendo paliativos desde la consultoría, pero en esa época iba al hospital. Ahora les voy a contar. Pero primero vamos a hacer una experiencia. ¿Puede ser? ¿Me acompañan? ¿Los puedo invitar a eso? La experiencia va a consistir en lo siguiente. Yo los voy a invitar a explorarse brevemente, y para esto les voy a pedir, yo les voy a ir hablando en el medio, es cortito, ¿sí? Que si pueden cierren los ojos y que si quieren se tocan el corazón o no, a mí me ayuda para conectar conmigo, pero no sé si a ustedes, y que respiren, que hagan 3 respiraciones profundas y suelten el aire. Y estén acá y no exista nada más que eso. Y que traten de recordar con la cabeza y con el corazón alguna situación en la asistencia que ustedes tienen en Cáritas, alguna situación donde ustedes hayan tenido algún sentimiento, alguna emoción, especialmente que les haya resultado difícil de sentir. O porque se hayan sentido frustrados, impotentes, porque hayan querido salvar desesperadamente al otro, o hayan sentido también amor, ganas de abrazarlo, o rechazo, miedo, que se hayan quedado muy angustiados. Son ideas, pero lo que ustedes crean, que puedan haber sentido algo de todo esto y que traten de remitir a ese momento, a esa situación. Y que lo recuerden y lo sientan en el cuerpo, en el corazón, para que no se les vaya, porque después les voy a decir qué van a hacer con eso. Una vez que lo tengan, vuelvan a hacer 1 o 2 respiraciones profundas y suelten el aire. Y si quieren, se toman nota de algo para no olvidarlo para dentro de un ratito. Bien. ¿Estamos? Yo veo una sola pantalla, así que no... Bien. Bueno, gracias por acompañar. ¿Qué ocurre? Bueno, les voy a contar esa experiencia que les quería traer. A mí me pasó, cuando iba a empezar mi voluntariado en paliativos, que tenía yo decía, ¿qué me pasará? O no quiero que me pase, en realidad, ¿qué pasa si alguien vomita delante mío? ¿Cómo voy a hacer para poderlo tolerar? Porque yo era como que, salvo el vómito de mis hijos, no vomite nadie cerca, porque ahí estaba lo vómito yo. No termino de entrar, mi primer paciente que acompaño, y lo primero que me dice, y la recuerdo con un amor, porque fue maravilloso el transitar juntas hasta su final, ¿qué me dice? ¡Ay! Ni hola nos habíamos dicho. ¿Me alcanzás, por favor, que quiero vomitar? ¡Ay! Y vomito. Y pude. Pero yo pensé que no podía, ¿no? Y acepté que tenía este rechazo. Y pude. Con esto pude. Por eso me parece importante poder hacer contacto con lo que nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Qué nos ocurre con este otro y su realidad? ¿Qué me pasa a mí con mi propia realidad ante esto? ¿Qué siento? ¿Sí? Sin juzgarme. El otro día estuve viendo una charla TED del hermano David que hablaba de la gratitud. Y estaba pensando, hoy lo pensé, que cuando nosotros estamos para asistir al otro, sentimos que estamos para el otro y para
porque el otro recibe de nosotros un servicio, ¿sí? De distintas maneras es un servicio. Pero el otro no es el único que recibe. Entonces, yo invito a que después cada uno se quede pensando qué recibimos cada uno cuando estamos haciendo un servicio para el otro, cuando estamos para el otro, ¿sí? ¿Qué recibo yo? Y esto lo uno con algo que decía el hermano David en esta charla TED, si la buscan gratitud, es buenísima. Él decía que cuando una persona habla, por supuesto, mucho más extenso, ¿no? Pero extracto esto. ¿Cuándo la persona siente gratitud? ¿Cuándo sentimos gratitud? Cuando nosotros recibimos algo que sentimos que no es que nos pertenezca, que no es que nos corresponda y lo ganamos, es algo que viene dado. Entonces agradecemos. Entonces yo me pregunto si será posible para nosotros agradecer esto que nos trae el otro desde su realidad, tan distinta a la mía a veces. Porque no solamente él recibe, también yo algo estoy recibiendo y es la invitación a buscar. Entonces, bueno, él contaba una experiencia que cuando fue a África no tenían agua potable, entonces el agua era con cuentagota para bañarse, para tomarla, para todo, y que después cuando volvió y podía abrir la canilla, tomar agua, bañarse y vivir como vivimos todos los días sin darnos cuenta, él agradecía, y un día se empezó a dar cuenta que se empezó a olvidar de agradecer tan seguido como estaba agradeciendo al principio. Entonces se puso carteles en todas las canillas, ¿no? Entonces dice, a veces tenemos que también establecer un método para poder sostener estas cosas que un día descubrimos. Como la tenemos cabeza y no nos damos cuenta que la tenemos que cuidar. Cuando nos golpeamos y nos duele decimos, tenía cabeza, ¿no? Bueno, cuando perdemos algo, nos damos cuenta. Entonces él decía que, perdón, es importante, y el método para lograr gratitud que él propone es un método que tiene que ver con parar, mirar, mira y anda, dice. Parar porque vivimos corriendo y se nos escapa la oportunidad que nos brinda el momento. Mirar porque no vemos al otro y verlo desde todos los sentidos.